Es una bendición estar acá con ustedes compartiendo de su palabra. Amén. Quiero orar un segundito. Les pido por favor que me acompañen. Amado Padre, amado Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, nos exponemos ante el consejo de tu palabra, Señor. Danos de tu Espíritu, Señor. Por favor, danos de tu Espíritu, Señor. Sin ti esto es imposible, Señor. Cumplir tu palabra, Señor, navegar a través de tu palabra, escuchar tu palabra, abrir mis oídos a tu palabra, mi corazón a tu palabra. Esto es imposible si no viene de ti. Por favor, dame de tu Espíritu en el nombre de Jesús y da de tu Espíritu en abundancia para cada uno de mis hermanos y hermanas. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Gloria al Señor Jesucristo, mis hermanos. Traigo un tema, muy brevemente les cuento. El martes tuvimos una reunión como coinonía y en medio de la alabanza vino como un fluir en mi corazón, en donde lo que decía el Señor: tus juicios son justos, tu justicia es buena para mi vida, tu justicia es lo mejor para mi vida, Señor, tus caminos son los mejores para mi vida, Señor, tu gobierno, tus mandamientos, tus leyes no son gravosos para mi vida, Señor, es lo mejor para mi vida. Y reconozco que cuando me ha ido mal, ha sido porque me he desviado de ese gobierno bendito, santo y justo. Y así fue el fluir de la alabanza. Y en ese momento, de repente vino como un clic en mi corazón y dije: Señor, gracias, porque ya sé de qué predicar. Y pues al principio iba a hablar del gobierno de Dios, pero miren, agarrar ese toro por los cuernos es algo difícil, y escudriñando en la palabra, el Señor me atrajo como por la puerta de atrás. Algo así siento en mi corazón, y les quiero hablar del reposo de Dios, y ese reposo de Dios está intrínsecamente ligado con los que les comenté al principio, con el gobierno de Dios, con el justo gobierno de Dios que es bueno para tu vida y para mi vida. Amén. La cita base es Hebreos capítulo 4, versículos del 9 al 10. Vamos a utilizar la Biblia. Yo te recomiendo, está ahí en la pantalla, pero agarra tu Biblia, subráyala, marca las claves, las llaves, los puntos importantes. Usa tu Biblia, amén. La palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, versículos del 9 al 11 dice, versículo 9: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Quién de acá es pueblo de Dios, mis hermanos? Que me levante la mano. ¿Usted es pueblo de Dios? Pues la Biblia aquí declara que queda un reposo para usted y queda un reposo para mí. Sigue la palabra de Dios en el versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Aquí la Biblia habla de que debo de procurar. ¿Qué quiere decir procurar? Debo tener cuidado, debo concentrarme en esto, debo enfocarme en esto, debo concentrar mis energías, mis fuerzas, mis anhelos, mis deseos para procurar entrar en este reposo. Amén. Es algo importante que la Biblia nos está declarando. ¿Y por qué debo de procurar esto? Pues para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y aquí empieza todo muy bonito, pero de repente hay ahí una palabrita como negativa, ¿verdad? Y la palabrita es desobediencia, ¿sí? Si podemos ahorita empezar a enlazar, la desobediencia no permite que yo pueda entrar en ese reposo de Dios. Amén. Salmo 95. Quiero decirles que en esta aventura de la nueva vida en Cristo Jesús hay un montón de cosas que Dios trae a nuestro corazón, ¿sí? Hoy las expresamos a lo largo de la alabanza. Dios trae gozo, Dios trae de su alabanza.
cambió nuestro cántico de dolor en alabanza, cambió nuestra vergüenza, la cambió en gozo. Ahora sé a quién adoro. Él tiene un nombre, Él tiene un carácter, tiene unas características, y a ese Dios omnipotente, poderoso, glorioso, hermoso, a Él es al que alabo. Lo alabo porque sé quién es Él, porque me ha amado, porque me ha perdonado, porque me ha redimido, porque ha dado su propia vida por mí, y por eso lo alabo, lo adoro, lo bendigo, lo exalto, abro mis labios para bendecirlo. Amén. Y estoy seguro que usted también hace eso. Yo eso antes no lo hacía. Cuando yo estaba sumergido en la religión, realmente yo no conocía a Dios. Yo no tenía esas manifestaciones de alabanza, de adoración, de gratitud, de humillación ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Salmo 95 empieza así, exclamando esto, y dice: venid, aclamemos alegremente a Yahvé. Cantemos con júbilo, ¿a quién? A la roca de nuestra salvación. Mire, yo soy testigo, Jesucristo hoy en mi vida es la roca, es el fundamento de mi vida. Si yo me muevo de esa roca, me va mal. Y sé que esa roca perdura y es sólida por los siglos de los siglos, y por eso le canto, y por eso se goza mi corazón. Llegamos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Yahvé es Dios grande, grande. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Amén. ¿Quién lo puede decir conmigo? Amén. Solo una persona lo dijo. Mire, a mí cuando me dice amén, amén quiere decir otra cosa, ¿sí? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, mi Dios es poderoso. Amén. Eso no es algo que yo lo repita como lorito, lo he experimentado en mi vida. Amén. Yo sé que tú también. Y Rey grande sobre todos los dioses. Mire, esta verdad es tremenda. Hay muchos dioses, la Biblia lo declara, pero Él es por sobre todo nombre, Él es el nombre por sobre todo nombre. Y había muchos dioses a los cuales yo le rendía culto: al Dios dinero, al Dios placer, etcétera, 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 etcétera. Pero hoy Dios ha puesto esa semilla inconfundible, y sé que aunque me pueda desviar unos metros a la izquierda o a la derecha, esa semilla, ese Dios todopoderoso que es la roca eterna, que es el todopoderoso, el fuerte, el glorioso de Israel, Él me vuelve a poner en su camino, y por eso lo alabo, por eso lo bendigo, por eso lo glorifico. Versículo 4: porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Y esto me recordaba a David, ¿verdad? Aunque esté en lo más alto, en el lugar más alto, tú estás ahí. Aunque esté en lo más profundo, en el abismo, en el Seol, tú estás ahí. No me puedo ir de su presencia, y esa mano poderosa me sostiene. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adorémonos y postrémonos, arrodillémonos delante de Yahvé, nuestro Hacedor, ¿verdad? Aquí se habla en casa Josué que nuestras rodillas tienen dueño, amén. Eso es lo que dice este versículo: arrodillémonos única y exclusivamente delante de Él. Él es el único digno de toda gloria y de toda honra. Y una de los atributos de por qué Él es el único digno de toda honra y de toda gloria es porque Él es nuestro Hacedor. Dice la Biblia que Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había pensado en ti y en mí. Y por ese eterno amor, Él te trajo a ti y a mí a existencia. No hay otro nombre bajo el cielo que haya hecho eso que Él hizo por mí y por ti. Él es tu Hacedor y Él es mi Hacedor, y por eso lo alabamos y lo bendecimos. Amén. Versículo 7, y aquí viene como el parteaguas: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Amén.
todo aquel que ha reconocido a Dios como su único y suficiente Señor, su buen pastor, y se reconoce como oveja de su mano, lo alaba, lo bendice, lo sigue, amén. Y aquí en negrillas puse, porque así dice la Biblia, así dice el Salmo: si oyereis hoy su voz. O sea que todo lo anterior, todo eso lindo que sale del corazón del hombre, como que es válido solo si oyereis hoy su voz. Y ya vamos a ver por qué. De repente ahorita el Salmo como que cambia de tono. Miren lo que dice el versículo 8. No endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá, en el desierto. Estoy subrayando aquí como el parteaguas, como lo básico. Después de que ese Salmo 95 empieza con un son de alabanza, de gratitud, de adoración, aquel que es el único digno al Señor Todopoderoso, a nuestro Hacedor, de repente la Biblia me dice a mí y a ti: no endurezcáis vuestro corazón. Y antes dice: si oyereis hoy mi voz. Y habla: no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá, en el desierto. ¿Qué ocurrió en Meribá? ¿Qué ocurrió en el día de Masá en el desierto? Ya lo vamos a ver. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Como que ese tono de júbilo y de gozo, el mismo salmo, el mismo salmista inspirado por el Espíritu Santo, ¡crack!, como que lo cambia en otro son. Habla de tentación. ¿De tentación a quién? La Biblia dice: vuestros padres me tentaron, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón. Esto es tremendo. Y no han conocido mis caminos. ¿Cómo así? Pero si yo alabo, yo bendigo, yo sé quién es el Dios de mi salvación. Él ha puesto esa semilla en mi corazón. Ha habido júbilo, gozo que brota de mi corazón. Pero de repente la palabra de Dios, conducida por el Espíritu Santo, me dice que no he conocido sus caminos. Le pregunto: ¿usted conoce sus caminos? ¿Usted ha conocido sus caminos? Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¿Se acuerdan la cita de Hebreos? Justo hablaba del reposo de Dios. Y en este versículo 11 me dice: juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¿Qué es eso del reposo del pueblo de Dios? Esta cita del Salmo 95 está Antiguo Testamento, y ahí en la Biblia habla del reposo de Dios. La figura del reposo de Dios se remonta desde el Génesis, el libro de los orígenes. En el principio, dice la palabra de Dios, nos narra que Dios trabajó, ¿sí? Formó la creación con su propia palabra y con sus propias manos y con todo su amor y corazón. Él trabajó 6 días haciendo toda la creación, y nos narra la Biblia que el séptimo día reposó de toda obra. Amén. También, si nos vamos hasta el final, la historia de la humanidad lleva 6,000 años, ¿sí? ¿Se recuerda usted? Cuando miramos la evidencia bíblica, la historia de esta creación humana que nosotros conocemos lleva 6,000 años. Y así, a la usanza de esos 6 días que Dios hizo la creación, y en el séptimo lo bendijo Dios y lo apartó para su reposo, igual, vamos 6,000 años y el séptimo siglo, según lo que narra la Biblia en Apocalipsis, es el reposo de Dios. Amén. Y estamos esperando esas bendiciones, mis hermanos. La Biblia nos habla, lo hemos hablado acá, nos habla del milenio, nos habla del gobierno eterno de Dios que durará para siempre. Amén. Ese es el reposo de Dios. Ahora, ¿cuál es mi reposo y cuál es tu reposo? Vámonos al Nuevo Testamento en Hebreos, y les pediría que me acompañen. Hebreos capítulo 3, del 7 en adelante, hasta el capítulo 4, 16, nos habla de lo que es el reposo de Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, miren qué tremendo, no solo lo dijo el Padre,
No solo el Padre está con el Hijo, sino que en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo dice: si oyereis hoy su voz. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan de esta frase? Y miren lo que dice el 8. No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Y por favor yo le pediría que así como en la presentación, subraye esas dos frases, porque son sumamente importantes. ¿Y sabe por qué son importantes? Porque se repiten del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y no solo eso, en el Nuevo Testamento se repiten varias veces exactamente la misma frase. Cuando una frase se repite 2 veces es porque Dios quiere que le pongamos atención a eso. Pero cuando se repite más veces es casi que Dios está sentando un precepto. Está: ¡hey, patojo! ¡Vivo! Por favor, óyeme, escúchame. Quiero que pongas atención en esto. Es como un precepto de Dios. Amén. Así que yo te aconsejo que lo subrayes en tu Biblia. Si oyereis hoy su voz. No dice mañana, no dice pasado mañana, no dice cuando quiera portarme bien, ¿sí? O antes de morirme. No, la Biblia dice hoy. Versículo 9. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Está repitiendo, es un paralelo a la cita del Salmo 95. Continúo, versículo 10. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación. ¿De qué generación está hablando? Está hablando del pueblo de Israel que estuvo en el desierto. Si anotas por ahí, 1 Corintios 10 nos habla que Israel fue puesta por Dios, o nos sirve a nosotros en la Escritura como un ejemplo para nuestras vidas, para que no caigamos en lo mismo que el pueblo de Israel cayó. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento es una figura del Israel espiritual, de la iglesia de Jesucristo. Tú eres un Israel espiritual, tú eres iglesia de Jesucristo, amén. Así que es muy importante lo que le sucedió al pueblo de Israel. ¿Por qué? Es un mapa, mis hermanos, es un mapa. Y si yo extiendo el mapa y me sitúo en ese mapa, me va a ir bien, porque voy a conocer sus caminos. ¿Para qué sirve un mapa? Para orientarse, para no perderse, para no extraviarse, para conocer, en este caso, sus caminos. Amén. Toda la Biblia es un mapa dado por Dios. Y en este caso específico, el pueblo de Israel. Versículo 11. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Lo vuelve a repetir la Biblia. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Versículo 12 hace como una exhortación para aquellos que lo leen. Mirad, hermanos, pongan atención, hermanos, que no haya entre ninguno de vosotros alguien que con corazón malo de incredulidad se aparte del Dios vivo. La Biblia nos habla que en los últimos tiempos el amor de muchos va a disminuir. Y miren, eso ya se está viendo. También la Biblia habla de que va a haber una apostasía que debe de venir, porque la Biblia lo dice. De esto es lo que está hablando el versículo 12. Y antes de que eso se manifieste en su plenitud, hermanos, debemos de velar unos por otros, por nuestro corazón, para que nadie caiga en este tipo de corazón malo, de incredulidad, para apartarnos del camino de Dios. Amén. Primer punto, debo de conocer sus caminos, porque si no conozco sus caminos, como dice el dicho, cualquier camino me lleva a Roma. No, en la palabra de Dios no funciona eso. Debo de conocer su camino. Es más, si no lo conozco, Jeremías me dice: hacer un alto y preguntad. Ángel, ¿dónde están las sendas antiguas? Y hallaréis descanso para vuestra alma. Tú conoces el camino de Dios. Si no lo tienes claro, tienes que hacer un alto y tienes que preguntar. Tienes que preguntarle a Dios. Tienes que preguntarle al que está a la par tuya. Tienes que preguntar a aquel que Dios ha puesto por autoridad tuya. Miren, esto es de vida o muerte. Y sabiendo su camino, entonces tengo que velar junto con mis hermanos que también conocen el camino, para que ninguno de nosotros en nuestro corazón no haya un extravío. Miren, este tema es tremendo.
Este tema es tremendo. Punto número 1, vuelvo a repetir, tú debes de conocer sus caminos. Y punto número 2, conociendo sus caminos, debemos velar entre nosotros para que no nos extraviemos. Amén. ¿Sí? Ahora, eso no es así de fácil. Porque si alguien viene ahorita y me dice, mira Edgar, lo que predicaste está extraviado, eso no me va a gustar a mí. Si yo le digo a alguien por allá, mira, eso que estás haciendo está extraviando, te hace extraviarte en el camino, no le va a gustar. ¿Verdad que no? Sigamos adelante. Versículo 13. Continúa con idea del versículo 12. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Hoy es el día, mis hermanos. Y nos vuelve a decir la palabra de Dios, nos tenemos que exhortar unos a otros en este tema, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Miren, hay veces que creemos que el pecado no nos engaña, y más cuando ya tenemos un tiempo de caminar en el Señor. ¿Sí? Terrible error. ¿Sí? Cuidado. Amén. El pecado inclusive engañó a seres espirituales celestiales. ¿Sí? El pecado engañó inclusive a varones y mujeres de Dios, y encontramos en su palabra esas consecuencias. Versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Si yo conozco el camino, todo camino, mis hermanos, tiene un principio y tiene un final. ¿Sí? Estamos hablando del final de ese camino, el descanso de Dios. ¿Cuál es el principio? ¿Sabes el principio del camino de Dios? El principio es Jesucristo, amén. Y podemos ver Proverbios 8, lo hemos hablado acá, podemos hablar desde la eternidad, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él es nuestro principio, Jesucristo es nuestro principio. Él es el alfa y es la omega, amén. Ahora, si ya tengo el principio y ya tengo el final, que es el descanso de Dios, tengo que ubicarme en el intermedio. ¿En dónde estoy? ¿En dónde estoy caminando? Y lo tengo que tener claro, o si no claro al 100%, más o menos debo de saber por dónde voy. ¿Tú sabes por dónde vas caminando? Alguien que sepa en dónde va caminando, que se ponga de pie y nos lo diga. Gloria a Dios. Amén. Ángel dijo la clave. Hay un rastro de sangre desde la eternidad y por toda la eternidad. Amén. Y ese rastro es la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo. Ahora, en ese intermedio, yo tengo que saber dónde estoy parado, o más o menos en qué jornada, o en qué estación, o en qué tiempo de Dios estoy caminando. Es imprescindible, mis hermanos. ¿Usted tiene eso claro? Si no lo tiene claro, pare y pregunte por las sendas antiguas. Amén. Es importante, mis hermanos, es muy importante esto. Seguimos. Versículo 15. Entre tanto que se dice, ¿qué es lo que se dice? Por favor, vuélvalo a subrayar. Ya van 3 veces que lo vamos recitando exactamente, palabra por palabra. Amén. Si Dios se tomó el amor, la dedicación, la fineza, el Rey de la Gloria, se tomó la fineza de dejar por medio de su Espíritu estos consejos que se repiten para nuestra vida, es porque le tenemos que poner coco. No endurezcáis vuestros corazones, ¿como en qué? Como en la provocación. ¿Qué provocación? Debo de saber qué provocación. ¿Para qué? Para que no endurezca mi corazón. ¿Y para qué? Para que oiga su voz. Amén. Versículo 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron?
O sea que no solo basta con oír, porque el pueblo de Israel oyó y le provocó. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Versículo 17. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Una pregunta, según lo que está diciendo la Biblia, ese pueblo que salió de Egipto y que Dios lo sacó con mano fuerte y brazo extendido y utilizó a Moisés, ¿ese pueblo entró al reposo de Dios? El pueblo que salió no entró, pero Dios se formó una nueva generación y esa generación entró por así decirlo, ese reposo de Dios. Y en ese mapa, tú y yo salimos de Egipto, empezamos nuestra jornada, Dios nos sacó con mano fuerte y brazo extendido, por medio de su Hijo Jesucristo, por su sangre preciosa y por su Espíritu, y empezamos en esta jornada. Y nuestra meta es, así como aquel pueblo era entrar a Canaán, conquistarla y llegar hasta el monte Sión, igual nuestra meta es llegar a ese reposo, a ese descanso de Dios. Amén. Esa es la meta. Esa es la meta. ¿Sí? El rapto que hemos hablado, el arrebatamiento, es un vehículo para llevarnos a esa meta. Pero también la tribulación va a ser un vehículo por la misericordia de Dios para llevarnos a esa meta. No sé si me voy por el camino A o el B. Amén. Depende de que oiga su voz y ¿qué? Y no endurezca mi corazón. Amén. Y tenemos que velar unos por otros para que eso no suceda. Versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De su incredulidad. Miren, a mí a veces me cuesta entender. Mire, si a mí se me hubiera partido el mar rojo, mire, no sé qué, ahí me hubiera muerto. Sí, de veras, ahí me hubiera muerto. Si hubiera visto esos ejércitos de Faraón detrás de mí, físicamente viéndolos, y de repente ver cómo fueron aplastados por el mar, mire, ¿qué más incrementaría mi fe que eso? Amén. Salir de la esclavitud. Pero fíjese que estos lo vieron, lo oyeron y lo tocaron, dice la Biblia, y cayeron en incredulidad. Amén. Mis hermanos, cuidado, no caigamos en incredulidad. Amén. No es un juego. Esto de ser creyente no es un jueguito de domingo. Amén. Capítulo 4, versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Miren, esto es tremendo. Creo que todos nos estamos entendiendo, ¿o no? Estoy leyendo literalmente la palabra de Dios para que nadie crea que lo estoy cuenteando. Versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. ¿A ti se te ha anunciado la buena nueva? ¿Cuál es la buena nueva del Evangelio, mis hermanos? Juan 3:16 lo resume. Que Dios amó tanto tu vida y mi vida, que dio a su Hijo único Jesucristo, su propio Hijo, para que todo aquel que cree en Él, en su sacrificio, en su sangre derramada y en su obediencia al Padre, no muera, sino que tenga vida eterna. Asunto terminado. Fuera de eso, pura mentira del diablo. Amén. Esa es la buena nueva, y esa buena nueva se le predicó al pueblo de Israel por medio de todos esos grandes sucesos. Ellos tuvieron su Pascua, Éxodo 12, lo puede registrar, lo puede verificar. Ahí está la sangre del Cordero, ¿sí? Después, la protección de Dios sacándolos de Egipto. Pero después puso la nube, puso la columna de fuego, figura del Espíritu Santo. Y no solo eso, atravesaron el mar, figura del bautismo. Amén. Esa misma buena nueva de aquellos hombres nos ha sido predicada a nosotros. Amén. Entonces, anunciando la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en lo que la oyeron. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, yo puedo tener fe en un montón de cosas. Fe
en el único Dios vivo y verdadero y en lo que está verificado en su palabra bendita. Porque la voz de Dios, su palabra, es verdad. Amén. Versículo 3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarás en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Ojo, el séptimo día, que es la figura del reposo de Dios. Y reposó Dios de todas sus obras el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo, lo vuelve a repetir. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Versículo 7, otra vez determina un día. ¿Cuál es ese día, mis hermanos? Hoy. La palabra de Dios, el mensaje de Dios es para hoy, porque mañana yo no sé si voy a estar aquí parado. Amén. Y más en un país como este, ¿verdad? ¿O no? Gloria al Señor Jesucristo. Diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo. Ya nos habló por medio del Antiguo Testamento, después por el Espíritu Santo. David, su siervo, lo repite. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Por favor, subráyelo. Hermano, subráyelo, póngale coco, póngale un semáforo ahí, póngale un post-it, yo no sé. Pero esto es muy, pero muy importante, porque es parte del camino de Dios. Amén. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, es la cita que leímos al principio, queda un reposo para el pueblo de Dios. Mis hermanos, tenemos esa promesa, nuestro reposo, nuestro descanso. ¿Qué va antes de eso? Oír su voz hoy y no endurecer nuestros corazones. ¿Sí? Ahora, si yo te digo, mira, tienes un corazón endurecido, no me vas a hacer caso. Estoy seguro que no me vas a hacer caso. Pero la palabra de Dios nos lo dice. Versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues, nos vuelve a exhortar la palabra, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Versículo 12. Y aquí está la clave o el secreto para alcanzar ese reposo. Y ese reposo lo alcanzo escuchando su voz y no endureciendo mi corazón. Y la clave está, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra ¿hasta dónde? El alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y muy importante, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mis hermanos, aquí está la buena noticia en esta prédica, su palabra. Su palabra es viva y eficaz. Solo su palabra tiene ese poder. Ningún predicador, ningún alabador, ningún profeta, ningún buen libro, solo su palabra. Solo su palabra. Esta es la única palabra viva y eficaz. Y tiene el poder de penetrar en tu corazón y en mi corazón y cortarlo en dos, dividirlo, seccionarlo. ¿Para qué? Para discernir los pensamientos y las voluntades y lo que hay en la voluntad de mi corazón. Amén. Yo sé que esto lo han oído, pero por favor, oigamos hoy su voz y no endurezcamos nuestro corazón. Amén. ¿Por qué? Porque queremos llegar a ese reposo. Amén. Listo, sigamos. Y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. La palabra de Dios inclusive atraviesa a las cosas espirituales que no vemos, pero que son creación. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mire, ¿a quién tenemos que dar cuenta, hermanos? A Dios, amén. Solo la palabra de Dios me puede ayudar en eso. Versículo 14, y aquí está la segunda noticia que es complementaria con la primera. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús,
el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Dios no solo nos dejó su bendita palabra, amén, su palabra es Cristo, Él es el verbo de Dios encarnado, sino que también está la figura de Jesucristo como sumo sacerdote. ¿Qué hacía un sumo sacerdote, mis hermanos? Intercedía por el pueblo, ofrecía, presentaba delante de Dios sacrificios, estaba entre Dios y los hombres, se me fue la palabra, reconciliando, esa es la palabra. Jesucristo nos vino a reconciliar con Dios. Y Dios no, y en Cristo Jesús nosotros tenemos el ministerio, dice la Biblia, de la reconciliación. Amén. Qué hermoso es esto. Pero ese sacerdote no es alguien espiritual que está muy lejano, no, Él se hizo hombre. Dice el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Miren, Dios sabe que yo endurezco el corazón. Dios sabe que no lo escucho. Dios conoce que yo me extravío en su camino. Pero ¿sabe qué? Jesucristo lo sabe, porque Él pasó lo mismo que tú y yo pasamos, solo que Él nunca pecó. Amén. Pero Él es solidario. Jesucristo, como sumo sacerdote, es solidario y se compadece de nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él conoce, mis hermanos. Jesucristo lo sabe. Jesucristo se hizo nuestro pariente cercano. Amén. Él se bajó de su trono de gloria para ser igual que tú y igual que yo. Solo que Él nunca, jamás pecó. Amén. Obedeció al Padre al 100%. Amén. Miren, qué tremendo esa bendición. Entonces, si sé el final, si conozco el principio, si paro para conocer el camino de Dios, mis hermanos, tenemos un aliado. Su nombre es Jesucristo. Su palabra y su sumo sacerdocio, que es del orden de Melquisedec. Amén. Y ese sumo sacerdocio y su palabra están a tu favor y a mi favor. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora, así como conocemos los caminos de Dios o no los podemos conocer, ¿tú conoces a ese sumo sacerdote? ¿Sabes quién es ese sumo sacerdote? Y lo que ha hecho, y lo que hace, y lo que hará por ti. Eso también está registrado en su palabra, mis hermanos. Amén. Ahí miramos todas las bondades que Dios ha tenido para con nuestra vida y su eterno amor. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces, con esta advertencia de la Biblia y dándonos las dos claves a través de su palabra y a través de Jesucristo en su sumo sacerdocio. Versículo 16, mis hermanos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para alcanzar qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mire, cuando yo llego con ese corazón endurecido delante de Dios, yo hallo gracia y misericordia para el oportuno auxilio o socorro. ¿Sabe cuál es el problema? Que si no conozco en dónde estoy parado, si no conozco sus caminos, si no estoy ubicado, si así como ahorita Navidad que hay lucecitas por todos lados, yo ando de un lado para otro, mis hermanos, no voy a poder hacer efectivo eso que Dios me está dando. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Tenemos libre acceso por la sangre del Cordero, por ese sumo sacerdocio, y su palabra que es viva y eficaz nos lo garantiza. Amén. Tenemos que hacer uso de esas gracias, de esos dones, de esos regalos que Dios nos ha dado. Ahora, queda un tema muy importante, y es que si mi corazón está endurecido, porque así me lo ha repetido la Biblia una vez en el Antiguo Testamento y 3 veces en el Nuevo Testamento, ¿cómo se endurece mi corazón? Y el mapa está en el pueblo de Israel. Amén. Porque de eso habla Hebreos. ¿O no? Fue esa generación que tentó a Dios y lo probó. ¿Quieres que te diga algo? Lo sepas o no lo sepas, tú tientas a Dios y pruebas a Dios. ¿Y sabes qué? Yo también. Cuando yo no tengo dinero en la bolsa, tiento a Dios y lo pruebo. Cuando no me salen las cosas como yo quiero, tiento a Dios y lo pruebo.
cuando ese camino es el que me gusta a mí y lo adorno con que es de Dios, yo tiento a Dios y lo pruebo. Amén. Cuando no cumplo su palabra, tiento a Dios y lo pruebo. Imagínense esos, mis hermanos. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que tú, siendo la nada, al igual que yo, tentamos al Dios grande, al supremo gobernante de todo el cosmos y de todo el universo? Tú y yo lo tentamos, tú y yo lo probamos, como lo hizo el pueblo de Israel. Y esto es parte de esos caminos de Dios, y esos caminos de Dios están representados en el tránsito que Israel tuvo cuando Dios lo sacó de Egipto. Dios lo sacó con la sangre del cordero. Eso ocurrió en un lugar que se llamaba Ramesés, en Egipto. Ahí fue celebrada la Pascua, Éxodo 12. De ahí Dios lo protegió al pueblo de Israel y lo sacó de la cautividad. Pero no solo ahí, Dios después le dio la columna de nube para guiarlo durante el día y la columna de fuego para guiarlo durante la noche. Y no solo eso, puso al ángel de Yahvé, a su ángel, cuidando a su pueblo. ¿Sabes qué? Tú y yo tenemos esos mismos beneficios. Amén. Pero el pueblo de Israel se topó en un lugar. Y en Éxodo nos habla que se topó con el Mar Rojo y se topó con los ejércitos de Faraón. Y ahí empieza esa tentación que el pueblo de Israel hizo delante de Dios. Israel tentó y probó a Dios. ¿Cómo lo probó y lo tentó? La Biblia nos habla de que en 10 cosas tentó Israel a Dios. Primera, cuando estaban antes de cruzar el Mar Rojo, en este lugar, Pi-Hahirot, Éxodo capítulo 14, versículos del 11 al 12, dice: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciéndonos: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Miren, la vida del creyente cuando salimos de Egipto es todo color de rosas, porque antes estábamos oprimidos y ahora estamos en libertad. Pero cuando el sol del desierto empieza a calentar, ya la cosa ya no nos gusta muchito. Ya cuando de repente alguien nos aprieta un poco el tornillo, tampoco ya nos gusta muchito. Cuando de repente Dios me invita a que mi corazón empiece a cambiar, ya no me gusta muchito, ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado. Punto número 1, oposición. Cuando tenemos la oposición del mundo, nuestro corazón se puede endurecer, o su tendencia es endurecerse para anhelar o añorar regresar a la condición en la que antes estábamos. Cuidado con eso, porque a cualquiera nos puede pasar. Ya sea que nos haya pasado, nos esté pasando, o si no, nos pueda pasar. Segunda tentación o prueba delante de Dios: experiencias amargas. Dios, en esa senda, en ese tránsito de Dios, Dios condujo al pueblo de Israel a llegar a un lugar que se llamaba Mara. Y ahí lo que ocurrió fue que el pueblo que tenía sed porque estaba en el ejército, en el desierto, le dio sed y no había agua. Y de repente Dios lo llevó a un lugar con agua, y en ese lugar, en el desierto de Shur, el agua estaba amarga. Amén. ¿Cuántos de aquí han sentido amargura de corazón? Generalmente las mujeres son las primeras que levantan la mano, ¿verdad? Pero los hombres también sentimos amargura de corazón. Lo que pasa es que nos hacemos los muy machitos, ¿verdad? Éxodo capítulo 15 nos lo dice. Y miren, a veces vamos en nuestras malas decisiones y caemos en situaciones que nos causan amargura. Pero otras veces es el mismo Dios el que nos conduce para probar nuestro corazón. Amén. Nuestro corazón debe de ser probado. Si nuestro corazón no es probado, no puedo saber si está endurecido o no. Vuelvo otra vez. ¿Has sentido amargura en tu vida? Cuidado, porque cuando hay amargura, tentamos a Dios y lo probamos. Tercero, malos apetitos.
al quejarse en el desierto de Zin. Éxodo capítulo 16 nos lo habla. Dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Yahvé en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Hay momentos en nuestra vida y en nuestro corazón, este caminar con Dios, que deseamos saciarnos con las ollas de carne de Egipto. ¿Y saben por qué? Porque no nos gusta el alimento que Dios nos da en el desierto. Y el alimento que Dios nos da en el desierto es lo mejor para nuestras vidas. Y esa es una de las explicaciones de por qué falsas doctrinas, predicación de la palabra sesgada, la alabanza que no es conforme a la Biblia, los ministerios y servicios que no son conforme a la Biblia, sino muy parecidos al mundo, ocurren y tienen tanta proliferación en la iglesia de Jesucristo. Y es por esto mismo. A veces no nos gusta lo que Dios nos da de alimento. Y entonces queremos, anhelamos y deseamos las ollas de carne que teníamos en Egipto. Mis hermanos, mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Y de eso nadie nos escapamos. Yo tengo que verificar cada vez que estoy aquí parado que no esté predicando ollas de carne en Egipto. Amén. Y tú, si sirves a Dios, también ten cuidado. Tiene que haber una separación entre lo que Dios te demanda y lo que Dios te da como alimento a lo que teníamos antes en el mundo. Amén. Miren, hoy la línea está muy delgada, pero de veras muy delgada. ¿Tú la has visto? Si no la has visto, cuidado, porque tu corazón se ha endurecido o ¿sabes qué? No sabes en qué camino estás andando. Amén. Cuidado con anhelar las ollas de carne de Egipto. Y son malos apetitos, malos deseos, nos alimentamos mal. Amén. Si tú en vez de alimentarte la palabra de Dios, te alimentas de la prédica de la radio o del CD que te dieron o del librito que te regalaron, cuidado. Tu cátedra principal tiene que ser la palabra de Dios. Amén. Versículo 4, y Yahvé dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover, ¿qué? Y aquí están las dos posturas, o pan del cielo, o olla de carne de Egipto. Amén. Y con esto, mis hermanos, probamos y tentamos al Dios de Israel, al Dios de nuestra vida, al Dios de nuestro corazón. Amén. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si han de mi ley o no. Miren, esto es parte de las pruebas que Dios pone para ver lo que hay en mi corazón y en tu corazón. Y ¿sabes qué? También aquí se demuestra el amor de Dios. Porque Él sabe que las ollas de carne no son lo mejor para nuestra vida. Él sabe que su maná es el mejor alimento, porque no solo de pan vive el hombre, amén, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Mucho cuidado, mis hermanos, con anhelar esa comida, amén. Y eso en nuestras vidas personales como en el servicio a Dios. Sí, quiero ser bien claro en esto, en el servicio a Dios, amén. 4, en relación con el maná, con esa misma comida que Dios le proveyó a los israelitas, ¿saben qué? ¿Ustedes creen que esa comida le gustaba a los israelitas? El maná. 1 o 2 días. Luis Pedro más o menos nos está dando fíjense que lo que se mira en la palabra de Dios es que como que al pueblo no muchito le gustaba eso. Sí, no muchito le gustaba, ya lo vamos a ver. Éxodo 16, 19, 20 dice, y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos, ¿qué? No obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día, y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y aquí la Biblia nos habla también hay un peligro, hay un doble peligro. Voy a empezar con la parte material o la parte terrenal. Nuestro corazón es codicioso. Dios nos dice, esta es tu porción para este día. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Quería más. Y agarró
la otra porción del otro día. El pueblo de Israel hizo trampa, ¿sí? Y esto lo podemos ver en el campo de los negocios, en el campo de la familia, en el campo del servicio a Dios, física y terrenalmente hablando. Amén. Hay codicia en nuestro corazón. El corazón del hombre es codicioso, ¿o no, mis hermanos? ¿Por qué el hombre no paga sus impuestos? ¿Por qué el hombre defiende sus derechos? Amén. Cuando Dios asegura al creyente que va en ese tránsito para el descanso de Dios, que tendrá su porción diaria asegurada. Amén. Su pan caliente. Amén. Mi hermano, ¿cuál es el maná que Dios te ha dado? ¿Sabes qué? Esa es muestra del amor de Dios para tu vida. Guárdalo, cómetelo, tu porción. La Biblia dice abundante, arremecida, ¿sí? Esa es tu porción. No la desperdicies, no la desperdicies. Amén. Y esa porción está en su palabra. Y esa porción Dios nos la da por medio de su Espíritu. Viene del cielo, no de la tierra. Amén. La idea de todo esto, mis hermanos, es que en ese tránsito de Israel, en ese mapa, podamos identificar ese oír su voz y que no se endurezca nuestro corazón. Amén. 5, siguiendo con la relación con el maná. Al recolectar maná en el día de reposo, Dios también los probó para ver lo que había en su corazón. La idea de esto no es que Dios diga, fallaste, ¿verdad que sos malo? No, la idea de Dios es sacar esa pus que hay en el corazón. ¿Sí? Dios nos opera con cada prueba. Dios opera nuestro corazón para sacar esa pus, para sacar esa materia descompuesta que hay en nuestro corazón. Amén. Porque Él es nuestro sanador. Así lo dice la Biblia. Él es Yahvé Rafa, nuestro sanador. Amén. Éxodo 16. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Yahvé dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Yahvé os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Otra prueba: Dios da maná del cielo, pero cuando es el día de reposo, Dios da doble porción, ¿sí? Da agrandado el menú, amén, para los 2 días. ¿Por qué? Porque en el día de reposo el pueblo de Israel no debía de hacer nada más que honrar a Dios, que buscar a Dios, que meditar en sus caminos, que meditar en su palabra, en sus leyes y en sus estatutos. Aquí también el hombre ha tergiversado eso, y los creyentes hemos tergiversado eso. ¿Tienes tú tu día de reposo? Nuestro día de reposo es hoy, ¿sí? Te congregas frecuentemente, te estás alimentando de Dios en esos tiempos. Hermano, esto es parte de lo que hay veces que nos afanamos por el trabajo, por las cosas que tenemos que hacer, por las actividades, por la familia, y no nos damos cuenta que si honramos a Dios con la porción que Dios nos da, buscándolo a Él, Dios se va a encargar de todos nuestros negocios. Amén. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás por añadidura. Amén. Miren, esto es una bendición. Y Dios acá prueba nuestro corazón. Cuidado si hay estrés en tu vida. Cuidado si físicamente ya el trabajo o el traqueteo del mundo, inclusive hasta el mismo servicio o las mismas cosas para Dios, nos pueden hacer caer en esto. Amén. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Amén. Vamos por el quinto punto. Sigo. 6. Experiencias secas. ¿Alguien ha sentido sequedad en el corazón? ¿Sí? ¿Quién ha sentido sequedad en el corazón? Alguien dijo, amén, ¿verdad? Hay un salmo, para mí es, porque a cada rato, si no me refugio en su palabra, como el ciervo que brama junto a corriente de agua de río, de arroyo de río, amén. Como ese árbol que está plantado junto a corriente de río, amén. Pero ¿qué asegura que ese árbol esté ahí y que esté bien?
meditar en su palabra, que su deleite sea su palabra, de día y de noche. Y antes de eso, separarse. No esto, no lo otro y no lo otro. Amén. El pueblo de Israel también se quejó por falta de agua. Amén. Y nosotros, como creyentes, podemos endurecer nuestro corazón cuando no sentimos esa humedad de Dios. Ahora, Dios está ahí con su agua. Él es el fuente de agua de vida. Pero Jeremías nos dice también, doble pecado ha cometido mi pueblo. ¿Se recuerdan? Me dejaron a mí fuente de agua de vida y se construyeron sus propias cisternas rotas, cisternas que no retienen el agua. Amén. Esto ocurrió en Refidim, Éxodo 17 del 1 al 3. Y esto es justamente lo que en Hebreos hablaba de Masá y Meribá. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Zin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Yahvé, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. ¿Usted se recuerda de cuánto era ese pueblo? 600,000 hombres en edad de guerra, ¿verdad? Más las mujeres, más los niños, más las suegras, más los chuchos, los gatos, etcétera, etcétera, ¿sí? Amén. 2 millones, 2.5 habla un cálculo. Imagínense darle de beber a esa multitud. Imagínense. Se fue el agua en Guatemala, creo que somos 3 millones en la capital, creo yo. Imagínense que, o más. Imagínense que no hay agua, de repente, no hay agua. Miren, hay guerras, han habido guerras por causa del agua. Amén. Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Dios ha querido matar nuestras vidas, mis hermanos? ¿Verdad que no? Pero miren cómo murmuró el pueblo de Israel. Amén. Punto número 7. Idolatría e inmoralidad. Se me escapó un punto con el punto anterior, voy a regresar. A esa multitud de gente, Dios le dio agua por medio de una roca. Por medio de una roca le dio agua. Por medio de una roca, mis hermanos. Esa roca es inagotable. Esa roca es infinita y eterna. Esa roca es poderosa. Su nombre es Jesucristo. La Biblia dice que esa roca seguía al pueblo de Israel en el desierto. Él es la roca desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cualquier otra roca es mentira. Amén. Punto 7. Idolatría e inmoralidad. Cuando en sus jornadas hacia el desierto, el pueblo de Israel se acercó al desierto del Sinaí, a las postrimerías del monte de Sinaí. Moisés sube al monte, está con Dios, y en Éxodo 32 nos habla la Biblia. Entonces Yahvé dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Yahvé a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Amén. Mis hermanos, idolatría. Amén. Esto es vedado en la palabra de Dios desde el inicio hasta el fin. Amén. Y no solo estamos hablando de idolatría, de imágenes, porque la Biblia dice, la ley de Dios dice, no levantarás figura alguna de aquello que está en el cielo, o en la tierra, o bajo de ella, para resumirlo. No levantarás figura alguna. Amén. Cuidado con ese tipo de idolatría, pero más aún con la otra idolatría, con la que no se ve. Porque nosotros en nuestro corazón podemos estar levantando esos ídolos, esas imágenes. Amén. Yo mismo puedo ser un ídolo. Mi ministerio o mis dones de servicio pueden ser un ídolo. Tu trabajo, tu familia, tus hijos pueden ser un ídolo para tu vida y para tu corazón. Amén. Pero esto no solo nos habla de idolatría, nos habla también de inmoralidad. El pueblo de Israel bailó, danzó, cantó, jugó al azar en ese momento. ¿Sí? En ese momento. Mucho cuidado, mis hermanos. Debemos de separarnos del mundo. Amén. Y no solo nuestra vida del diario vivir.
Ojo, iglesia del Señor Jesucristo, también ministerialmente. Amén. 8, queja, nos quejamos de Dios. 9, glotonería o codicia, los excesos, mis hermanos, los excesos, Dios nos prueba ahí para ver si nuestro corazón es agradecido con lo que Dios nos da o buscamos los excesos o más allá de lo que Dios me da. Y para finalizar, incredulidad total y rebelión. El pueblo de Israel en Cades Barnea, en la frontera de Canaán, se levantó contra Dios y contra sus siervos Moisés y Aarón, y entró rebelión en sus corazones. ¿Por qué? Porque el método de Dios no les gustó. No les gustó el método de Dios. Te pregunto, ¿te gusta el método de Dios para conducir tu vida? ¿Te gusta el método de Dios para conducir tu servicio a Dios? ¿Te gusta el método de Dios para conducir tu familia y tus hijos? ¿Te gusta el método de Dios de leer su palabra o te estás alimentando de otras cosas? ¿Te gusta el método de Dios? Porque hay un método de Dios para eso, para alabar a Dios y tener una comunicación con Él. ¿O tú tienes tus métodos extraños? Como lo hacía Nadab y Abiú, ¿se recuerdan? Mis hermanos, oigamos hoy su voz y no endurezcamos nuestro corazón. Amén. Vamos a orar. Y voy a orar por 3 cosas, que fue como el resumen de lo que hablamos. Primero, hay un inicio y hay un final en nuestro camino. Amén. Tienes que estar consciente de eso. Si no conoces el final, estás errando en el blanco. Amén. Tu final y mi final es el descanso de Dios, el reposo de Dios. Amén. La Biblia nos dice que no todos van a entrar en ese reposo de Dios. Amén. Pero tú y yo tenemos esa promesa. Punto número 1. Segundo, ¿conoces los caminos de Dios? Vamos a orar por eso también. Y tercero, escucha hoy su voz y no se endurezca tu corazón ni mi corazón. Amén. Vamos a orar. Padre, amado Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Señor, hoy nos salimos de toda tradición, de toda religión, de toda costumbre, Señor, de toda palabrería, Señor. Y te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Porque tu palabra es la roca que acompañó a tu pueblo Israel. Esa roca que dio de beber. Ese maná que viene del cielo. Es tu palabra, tu Hijo Jesucristo. Señor, te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Te necesito para mis días de hambre. Te necesito para mis días de sed. Te necesito para mis días de amargura. Te necesito para mis días de dolor. Necesito, Señor, por favor, que afines mi vida, Señor, a tu vertical, a tu plomada, para que no vaya ni a izquierda ni a derecha, Señor. No permitas que anhele las ollas de carne del mundo. No permitas, Señor, los melones, los pepinos, lo que había en Egipto. No lo permitas, Padre. Señor, por favor, muéstranos tu camino. Es preciso que nos muestres tu camino, Padre. Y si nos hemos extraviado, Señor, sabemos que tu palabra, Señor, hace esa cirugía en nuestro corazón. Si nos extraviamos, Señor, sabemos que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos y que está a nuestro favor. Su nombre es Jesucristo y a Él sea la gloria. Gracias, gracias porque tú te compadeces de nosotros, Jesucristo, porque te hiciste semejante a nosotros. Gracias, gracias, Señor, porque agarrado de tu palabra, agarrado de tu mano, de tu sacerdocio, puedo caminar confiadamente, Señor, para llegar a ese reposo, para llegar a ese descanso, Señor, que es promesa, Padre. Por favor, ayúdanos en esta congregación a exhortarnos los unos a los otros, para que nuestro corazón no se enfríe, Señor, para que nuestro corazón no se endurezca, Padre, porque los tiempos son difíciles, Señor. Si le ocurrió al pueblo de Israel, Señor, me puede ocurrir a mí, Señor. Sería tontera, Señor, el no verlo, mi Dios. Por favor, ayúdanos en el nombre poderoso de Jesús. Pongo delante de ti mi vida.
Pongo delante de ti a mi familia, a mi matrimonio. Pongo delante de ti mis hijos, Padre. Pongo delante de ti mis actividades, Señor. Pongo delante de ti mi servicio para que lo purifiques, Padre. Purifícalo, Señor. Porque tus juicios son justos. Tu gobierno es lo mejor para mi vida. Tu gobierno, tu ley, tus mandamientos, tus consejos, tus preceptos. Ayúdame a someterme y a sujetarme a ese gobierno. Por favor, Padre, por favor. Aunque no me parezca el adecuado, Señor, aunque no me guste, eso es lo mejor para mi vida, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, sella tu enseñanza. Espíritu Santo, sella esta semilla en cada uno de nuestros corazones, para que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover. Levanta tus manos a Él. Abre las puertas del cielo, haz llover. Haz llover, Señor, sobre este lugar de tu espíritu, sobre nuestras vidas, Señor. Séllanos, Señor, con tu espíritu.